Él está con nosotros. Dios en su manifestación de gloria siempre nos ha revelado a través de la palabra que su deseo es habitar en medio de su pueblo, estar en medio nuestro. Escuche bien, el deseo de Dios manifestado en la palabra, revelado en la palabra y en el tiempo que vivimos, el deseo de Dios no ha cambiado. Él quiere estar en medio de su pueblo, es decir, Él quiere estar ahí con ustedes esta mañana. Ahí al lado de donde usted está, Él quiere estar contigo. No ignore esa verdad, esa revelación, ese deseo de Dios. Dios quiere estar contigo. Quiere que tú lo sientas, lo percibas. Por eso Él quiere que usted lo adore, porque Él está ahí. Si tú llegas a visualizar la presencia de Dios ahí en tu sala, ahí en tu alcoba, donde tú estás en esta mañana, tú vas a tener un comportamiento diferente a cualquier cosa que ignore la presencia de Dios, porque sabe que Él está ahí. Por eso tus oraciones son oídas, tu alabanza es recibida y tu amor puede ser derramado. Pues bien, en esta mañana, mis amados, yo quiero compartirles hoy algo que posiblemente mientras lo mencione, tu mente quizá de una vez te hable de un imposible, de que eso no puede ser. O quizá tu mente te desvalore, te mejore, que te llegue a sentir que estás anulado para lo que voy a decir. Así que tenga cuidado con lo que tu mente te puede decir y visualice que Dios tiene un plan con su vida y está revelado en su palabra. Y quiero hablarles de una palabra que hay en la Biblia, muy profunda, por supuesto, con un trasfondo inmenso. Y es la palabra partícipes. Partícipes. Partícipes es una palabra de grande significado en la Biblia. Significa ser parte de algo. Es estar en un mismo nivel o en una misma calidad de acción. Y quiero tomar dos versos hoy que nos hablan de esta palabra partícipes, que nos amplifican esta verdad. La primera la hallamos en el libro de Hebreos capítulo 2, el verso 14, el cual dice, por tanto, así como los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de Dios, quiere decir que antes de tener carne y sangre, ya éramos alguien, éramos hijos de Dios. Y como ustedes conocen el trasfondo de esta palabra, saben que nuestro origen comenzó en el cielo. Emanamos de la boca de Dios como espíritus hechos ángeles. Y que estos ángeles fueron seleccionados, algunos de ellos, para venir al mundo a participar de carne y sangre. Por eso es que dice, como los hijos de Dios participaron. Y esto por de hecho tumba cualquier teología del sistema religioso tradicional de que el hombre es un hijo del diablo y que viene a convertirse en hijo de Dios, porque esa es la peor herejía que puede haber en el mundo religioso. La Biblia dice que los hijos de Dios vinieron a participar
de carne y sangre, a tener un cuerpo. Porque la posición que tenía antes de tener el cuerpo de carne era una relación íntima y profunda con Dios, una comunión íntima, de relación con Dios. Pero para poderse relacionar e identificar en un mundo natural y material, necesitaba poseer un cuerpo natural y material. Por eso vinimos a participar de un cuerpo de carne y de sangre para poder tener esa comunicación, esa interrelación con la naturaleza creada. Digamos. Y la Biblia dice también en el siguiente pasaje, y así también Yahshua participó de lo mismo. Quiere decir que Yahshua, siendo espíritu, ángel, vino a participar igual que nosotros de un cuerpo de carne y de sangre. Pero tenía un propósito. El plan de Yahshua era, dice la escritura, aniquilar mediante la muerte cruenta de la cruz, destruir al diablo. Pero también nosotros participamos de carne y sangre con un propósito. Venir a este mundo para revelar a Yahshua al mundo y ser adoradores y alabadores de Dios. Que la vida que viniéramos a vivir en este cuerpo de carne fuera una vida que honrara y glorificara a Dios. Es el propósito eterno. Ahí fue donde el hombre fracasó. Ahí fue donde el hombre falló. Nosotros estamos participando de una esencia de carne, pero no somos carne. Hacemos parte de una forma de este mundo, pero no somos de este mundo. Esa es la verdad que hará que un creyente en el pacto de gracia viva en los lugares celestiales con una vida victoriosa. Si no entiende eso, si no lo asimila en su vida, se va a estar identificando con el mundo y su vida va a ser de lloro, de lamento y de queja. Yahshua participó de carne igual que nosotros. Participamos de un cuerpo de carne natural igual que Yahshua, porque pasamos por vientre, por matriz y nacimos al mundo. Y Yahshua pasó por vientre y nacimos al mundo. Igual. Pero ninguno somos de este mundo, ni él ni nosotros. Él dijo, yo no soy de este mundo. Y le dijo a los discípulos, vosotros tampoco sois de este mundo. Entonces, de esto es que se deriva que participamos de una naturaleza carnal y que tiene cualidades como son las debilidades y flaquezas, porque eso es lo que tiene este cuerpo. Yahshua participó de un cuerpo con debilidades y flaquezas. Igualmente. Esas debilidades y flaquezas no se refieren a pecados o cosas pecaminosas, sino a limitaciones y necesidades para sobrevivir en el mundo. Es decir, Yahshua tenía como espíritu un poder sobrenatural para actuar, pero al habitar en el cuerpo tenía que someterse a la vida del cuerpo y estaba limitado. Tenía que caminar,
cuando él podía trasladarse, aunque algunas veces lo hizo. Podía no comer porque era espíritu, pero estaba en un cuerpo que había que alimentarlo. Estaba en un cuerpo que tenía cansancio, eso son debilidades. Le daba sueño. Sentía el calor del sol, el frío de la noche. Son debilidades, flaquezas del cuerpo. Él las tuvo, nosotros las tenemos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que él nunca abandonó el estado de ser espiritual. Por eso dice que no hubo pecado en él. Aunque tuvo todas las tentaciones, no hubo pecado en él. Quizá alguien diga, porque él era Dios, por eso. No, porque vino del cielo, sabía que no era de este mundo y que vino para cumplir un propósito celestial, por eso se mantuvo sin pecado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre él y nosotros? Usted vino del cielo, de la misma esencia de Dios, y participó de un cuerpo de carne, pero vino con un propósito. Ahí está el problema. Si olvidas el propósito, el plan de Dios y tu origen, entonces va a haber pecado. Ese es el asunto. Entonces, es cuestión de concientizar nuestra procedencia. Así que también participamos de cualidades, como son los sentidos naturales, por los cuales nos conectamos con este mundo material y natural, los sentidos que tenemos, a los cuales la escritura en el Nuevo Pacto la llama alma, los sentidos. Sentidos del gusto, del oír, del ver, del sentir, en fin, como los sentidos de pensar, de tener una voluntad, un propósito, en fin, a eso se le llama alma. Ahora, se puede tener una naturaleza de carne natural, la tenemos, y sin embargo no ser un carnal. Una cosa es participar de un cuerpo de carne y otra cosa es ser un carnal. Porque ser un carnal es vivir por los apetitos e inclinaciones de la carne. Carnal es el mundano y esclavo del pecado. El natural es uno a quien no se le ha alumbrado los ojos del entendimiento y por eso no puede caminar en un nivel espiritual. Ese es el ser natural. Pero a la vez esas debilidades y esas flaquezas lo hacen propenso a ser tentado, inevitablemente. Y en ese cuerpo no le da provisión para ser invencible ante las circunstancias de la vida y las tentaciones. Pero Yahshua, al ser espiritual y mantener su conciencia de espiritual, de vivir para agradar a lo celestial, se mantuvo sin pecado. Cuando esas tres cualidades que tuvo Yahshua, el hombre, el creyente, las olvida, entonces vive en pecado, comete pecado. Entonces participamos de carne y sangre, no para hacer las obras de la carne, porque la carne solo tiene un camino a seguir y son las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Si lees Gálatas 5:19, te va a demostrar toda esa diversión, todo ese entretenimiento que hay en el mundo y que la carne está inclinada a disfrutarlo y a vivir. Entonces, la carne solo quiere quitar el objetivo de tu vida y de tu venida al mundo.
Que usted olvide su origen, el propósito y la razón por la cual está aquí. Que usted olvide eso. Y engaña manifestando sus deseos como necesidades. Usted vino al mundo a hacer la voluntad de Dios, viviendo en un cuerpo de carne. Entonces tu cuerpo es como un vehículo y tú eres el conductor. Cuando hablamos de eso y te montas a un vehículo y en el momento que usted suelta el timón y acelere, usted está en problemas porque te pones en peligro, no solo tú, sino a otros. Por eso siempre cuando uno va a tomar la licencia de conducir, el primer paso que le miran a uno es si usted mantiene las manos en el timón, seguramente. No una y otra por allá afuera. No, si tiene las manos ahí, por lo menos en este país, si no tiene las dos manos puestas en el volante, cuando vas a pasar el examen, no le dan la licencia. Porque usted es una persona irresponsable. Pero si tiene las dos manos en el timón, te pasa la prueba. Y de hecho está, el 99% de los accidentes de vehículos se debe a esa razón de violación a esa norma. Cuando algunos usan la mano para el timón y la otra para el teléfono, o la otra para el radio, en fin. Y está violando normas. Y los accidentes han sucedido. Muertes en todos los aspectos. Entonces usted está llamado a gobernar tu cuerpo, que tiene esas concupiscencias, a no soltar el timón de gobierno de tu cuerpo, para mantenerlo en línea con lo que es usted, que es espíritu, que es un ser espiritual celestial. ¿Estamos claros en eso? Pero la segunda palabra, o la segunda expresión bíblica de la palabra que venimos tocando, esta sí verdaderamente me conmueve. Me ha tocado profundamente. Esta vez la encontramos en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, que dice que por su divino poder nos ha concedido todo cuanto se refiere a la vida. Dios ha sido tan bueno y ha confiado tanto en nosotros que todo lo que Él creó nos lo confirió, nos cedió el derecho de vivirlo, disfrutarlo, usarlo, multiplicarlo, prosperarlo. Todo lo que pertenece a la vida nos fue dado. Y en Yahshua nos fue dado todo lo que pertenece a vivir una vida de éxito, de victoria y de gloria, o sea, de piedad. ¿No hay excusa? Nadie puede decir, es que yo estoy en una miseria porque Dios a mí no me dio. No, Dios nos dio todo. Espiritualmente a nadie puede decir, es que yo soy el menos porque a mí Dios no me ha bendecido. No, no, Dios nos dio todo, espiritualmente y naturalmente. Y no hay excusa. Luego dice, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Aquí entra el conocimiento. Porque si usted no tiene conocimiento, es como si no tuviera nada. Y eso es precisamente el pacto de gracia, la predicación de gracia, la enseñanza de gracia. Esta revelación del pacto y del misterio
es mostrarle todo lo que usted tiene y de lo cual usted tiene derecho. Por eso la oración apostólica es: yo oro para que les sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que sepan lo que les ha sido dado. Porque usted, si usted no sabe lo que le ha sido dado, usted se va a estar quejando que usted no tiene lo que otro tiene. Y entonces, eso es como los niños que los muchachos que en la casa se dicen: es que mi mamá, como todo el cariño se lo da a Julián, a mí no me tiene botado por ahí. Es una queja que ofende y molesta y hiere. Y eso es como decirle a Dios: como tú a todo el mundo le diste, pero a mí no me dio. Pero la palabra dice todo lo contrario. Ahora, por medio de las cuales, de las cosas que nos ha dado, dice, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas. Promesas. En toda la palabra usted encuentra, empieza a leer y no alcanza a leer 3 o 4 versos cuando usted ya encuentra una promesa de parte de Dios. Para que por ella o por ellas os hiciereis partícipes de la naturaleza divina por las promesas. Partícipes de la naturaleza divina. Aquí está el misterio glorioso que yo quiero que ustedes analicen. ¿Por qué Yahshua pudo vivir en un cuerpo de carne, nacido de mujer, con un cuerpo de debilidades y flaquezas, y sin embargo vivió sin pecado en este mundo, sin mancha? Dice el libro de Hebreo. Tentado en todo, pero sin pecado. Y aquí nos dice la palabra que por causa de las promesas que nos han sido dadas, nos dio a nosotros la misma posibilidad, el mismo derecho, la misma capacidad de vivir como vivió Yahshua, participando de la naturaleza divina, es decir, de lo que Él es, participar nosotros. ¿Sabe lo que es eso? Pero luego dice también: huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Déjenme aclararle un poquito esto porque a mí esto me ha movido y ha llenado mi vida y la digo, valió todo. Valió todo que Dios me hubiera revelado esta palabra y hoy yo la estuviera disfrutando. Valió todo. Esta declaración de la palabra me ha conmocionado en mi vida como creyente, porque significa llegar a sentir el mismo sentir que tuvo Yahshua en el mundo en su carne. Por eso el apóstol Pablo dijo: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Yahshua. ¿Qué sentía Yahshua cuando estuvo frente al paralítico? Cuando estuvo frente a la viuda que perdió a su único hijo. Cuando estuvo en la casa de Marta y María escuchando que Lázaro había muerto. ¿Qué sintió él? ¿Qué sintió él cuando estuvo en las bodas de Caná de Galilea? ¿Qué sintió cuando estuvo hablando con la mujer samaritana? ¿Qué sintió cuando estuvo hablando con la mujer adúltera que iban a apedrear? ¿Qué sintió él cuando entró al templo y encontró a los mercaderes del templo allí en la puerta? ¿Qué sintió él? Frente a todos los hechos ante los cuales Yahshua estuvo, tenía un sentir. Ese sentir lo hizo valer. Ese sentir lo sacó a flote. Ese sentir lo identificó quién era él. Y lo que la palabra me está diciendo a mí es que ser partícipe de ese mismo sentir.
Estoy hablando de que usted puede llegar a tener el mismo sentir que tuvo Yahshua cuando se le presente una tentación, cualquiera sea. Le estoy hablando de que usted puede llegar a tener el mismo sentir que tuvo Yahshua frente a cualquier problema o circunstancia adverso de su vida, necesidad o aflicción. El mismo sentir que tuvo él, usted lo puede tener. Y ya con eso es suficientemente para decir que Dios me dé esa oportunidad. Eso es algo glorioso. ¿Por qué? Porque usted llega a ser parte de su naturaleza divina. Ya participamos de la naturaleza de carne, pero ahora tenemos que participar de la naturaleza divina. Porque eso significa llegar al entendimiento donde usted ya no puede pecar. Aleluya. Llegar a ese punto céntrico donde ya usted no puede pecar. Eso es participar de la naturaleza divina. Aunque vive en un mundo que esté envuelto en el pecado. Yo no sé si todos ustedes tienen la experiencia de haber visto qué sucede cuando usted tiene en un vaso agua y le echa aceite. ¿Han tenido esa experiencia de ver eso? El aceite no se mezcla con el agua. Usted puede sacudirlo y lo ve que se revuelve todo, pero al momentico vuelve a ver que el aceite está separado del agua. ¿Por qué el aceite no se junta con el agua? Por causa de su naturaleza. Porque la naturaleza del aceite es diferente a la naturaleza del agua. Aquí lo importante es entender eso. Dios nos permite participar de su naturaleza. Si participamos de su naturaleza, que es su misma esencia, su mismo sentir, aunque usted esté revuelto en el mundo, rodeado de todo, pero usted se mantiene fiel porque su naturaleza le impide caer con el mundo que te rodea. Es su naturaleza. Mire un verso que señala la escritura ya en primera de Juan capítulo 3, verso 9. Ahí es donde tiene cumplimiento. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, ¿qué es la simiente? Yo, humanamente hablando, físicamente hablando, la simiente tradicional de mi familia, mi bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, papá, están en mí. Y por supuesto, esta simiente están en mis hijos. Y de hecho, están en los hijos de ellos. Eso se llama simiente. Por eso tenemos los mismos rasgos. Porque eso es lo que es simiente. Algo que está dentro. Cuando hay un hijo que es adoptivo, puede que tenga todos los derechos de la hacienda, del dinero y del privilegio de la hacienda o de la casa, de lo que sea, pero es adoptivo. Ese nos lleva a la simiente del padre. Es adoptivo. Por eso es que hay una declaración allá en el libro de Romanos y otros que habla, dice que Dios nos dio el espíritu de adopción y los religiosos lo pintan que somos adoptivos. Eso es una herejía, hermano. Usted no es un adoptivo, usted es un hijo legítimo de Dios, simiente de Yahshua en esta tierra. Si mañana o pasado apareciera que mi propiedad que yo dejo al morir, mi hijo no puede reclamarla porque alguien dice por ahí que él no es hijo. Pues la única manera dice, pues vamos a tomar una ADN, punto.
Y cuando encuentre que su ADN es igual al del padre, eso prueba que soy hijo legítimo. Y se acabó el problema. Es heredero. Y eso es lo que somos nosotros en el reino de Dios. Somos legítimos hijos de Dios en la simiente Yahshua. Por lo tanto, somos herederos. Y si somos hijos legítimos, tenemos que entender y valorar, comprender este pasaje de lo que es participar de su naturaleza divina. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, el ADN, permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Oye bien, ¿sabe usted lo que es eso? No puede pecar. No quiere decir como los corruptos que enseñaron gracia al principio. Usted puede hacer todo lo que se le dé la gana en el mundo y usted no peca. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo es que no puede pecar, no puede volver a caer allá, no puede ir allá por causa de su naturaleza. El pez no ambiciona salir del agua porque su naturaleza es estar en el agua. Y los seres vivos de la tierra no aspiran a vivir en el agua porque su naturaleza es vivir fuera del agua. Y el creyente, por causa de su naturaleza, no es su ambición vivir en el mundo, sino vivir en el reino de Dios. Y el sentir del creyente no es cometer pecado porque su naturaleza santa, perfecta y divina le impide desear el pecado. Por eso que dice, no puede pecar. Yo creo que de esto hablaría mucho, mucho, mucho. Y todo lo que me trae es el gozo más grande sobre la tierra, ser hijo de Dios y vivir para la gloria de Él. La segunda cosa importante es esta. Ser parte de la naturaleza divina significa que el maligno no lo puede tocar. ¿Sabe usted lo que es vivir en el mundo donde el mundo está puesto bajo el maligno, bajo el diablo, operando y haciendo lo que dé la gana, pero que tú vivas en el mundo y el diablo no te pueda tocar? ¿Que el maligno no te pueda tocar? ¿Sabe lo que es eso? Porque está escrito así en la palabra. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Aquí hay una responsabilidad. Guardarme a mí mismo en esa verdad revelada de quién soy, cuál es mi origen, por qué vine, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Si ese sentimiento, si ese sentir, si esa verdad la tiene un creyente, un jovencito, una señorita, un joven, un matrimonio, cualquier cosa, si esa verdad le es revelada a su vida para vivirla, mire, muchos problemas se va a evitar. Muchos, pero muchos, consigo y con Dios. Porque desaparecería la fornicación, el adulterio y cuantas mil cosas más para allá, porque usted tiene la naturaleza divina y vive conforme a esa naturaleza. O sea, que eso es llegar a vivir en un estado de gloria. Muchos dicen, eso cuando ya estemos en el cielo será que no pecamos. ¿Qué pensamiento tan bajo le presenta la carne? ¿Y qué debilidad espiritual hay en el creyente que llegue a pensar y aceptar ese pensamiento de la carne? Si ya fuimos trasladados a los lugares celestiales, es cuestión de mantenerse ahí, en los lugares celestiales.
Así que permítanme hoy hablarles de esta posición y de esta dimensión en la que ni puede pecar, ni peca, y donde el maligno no le toca. ¿No les gustaría vivir en un lugar así? Hoy en día hay algunos países que tienen una oferta, aunque eso es una mentira, pero hay una oferta que es lo que atrae a la gente. Tú llegas allí, te dan casa, te dan comida, te dan beca, te dan dinero y te dan todo, todo gratis. Te pagan para que vivas allí. Ay, yo me voy para allá. Porque la gente quiere vivir aquí donde le den todo. Pero es que aquí nosotros encontramos que en el reino de Dios, Dios nos ha dado todo, todo. Sería un motivo para que nosotros valoráramos esa verdad de Dios. Así que segunda de Pedro comienza diciéndonos que todas las cosas que necesitamos para vivir nos han sido dadas. Pero las cosas que creemos que necesitamos en verdad no siempre son una necesidad. Son caprichos, son deseos naturales, que sin tenerlos, sin poseerlos, vamos a seguir viviendo. La mayoría de las personas sufren por alcanzar los caprichos y los deseos, pero no por alcanzar sus necesidades y suplirlas, sino sus caprichos. Pero a veces los caprichos los ve como necesidades. Y ahí está la gran equivocación. Por eso se necesita que se alumbren los ojos del entendimiento. ¿Qué cosa es un capricho? ¿Qué cosa es una necesidad? Y no juzgarlo por su ley. Porque si usted le pregunta a un adicto cómo se vive en el mundo, él va a mirar las cosas a través de sus ojos. Y le pregunta a un político cómo se debe vivir en el mundo, él va a decir las cosas a través de sus ojos. Y le pregunta a un mundano cómo ha de vivir la vida, pues él ve las cosas a través de sus ojos. Así que usted no puede juzgar las cosas a través de sus ojos naturales. Usted tiene que ir a la palabra, adquirir los ojos espirituales y entonces juzgar por los ojos espirituales de Dios qué cosa es una necesidad y qué cosa es un capricho. Para salir del engaño. Usted necesita para vivir el aire, y es gratis. El agua, y está ahí. El sol, y está ahí. La tierra, y está ahí. Todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Pero luego vienen los caprichos y los deseos de esta naturaleza carnal. Y muchos sufren por ellos. Y hasta se disgustan con Dios por no tener suplido sus caprichos. Entonces venimos a sufrir por lo que no tenemos y no disfrutamos lo que tenemos. Algunos sufren por lo que tienen los demás y que usted quisiera tener. Y si no controla esa naturaleza carnal, entonces ese deseo se le convierte en avaricia y en codicia, quebrantando un mandamiento de Dios. No codiciarás. Para ser partícipes de las cosas de este mundo natural se nos dio un cuerpo de carne, dotado de cualidades específicas y diseñadas para tal fin. Entonces ahora usted, para participar de las cosas de este mundo por causa de su naturaleza carnal, solo necesita tener un cuerpo, lo cual debe saber controlar. Y si no lo controla, te destruirá. Pablo dijo, todas estas cosas me son lícitas. Pero usted debe saber de qué va a participar, porque eso determina la calidad de vida que usted tenga. Una cosa es estar con la familia y otra cosa es participar de lo que es la familia. Una cosa es estar en el mundo, caminando con la gente, y otra cosa es participar de lo que hace el mundo. Igualmente, una cosa es venir a una reunión y estar en la reunión, pero otra cosa es participar de la reunión. Es diferente.
Así que por el otro lado nos fueron dadas las promesas de Dios, muchas. Esas promesas son del mundo espiritual, que es tu verdadera identidad. Aprender a vivir por esas promesas es llegar a ser parte del mundo espiritual. Y es a través de esas promesas que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Pero hay algo mucho más profundo en esto. Y es el llamado que se le hace a cada creyente en la palabra. Cambiar la naturaleza carnal por la naturaleza divina, huyendo de las concupiscencias que hay en el mundo. Ahí lo ve ya, pues. ¿Cómo participo de la naturaleza carnal? Huye de las concupiscencias. ¿Cuáles son las concupiscencias de la carne? Un montón. Pero las más frecuentes por las cuales impide que la persona sea partícipe de la naturaleza espiritual, la naturaleza de Yahshua, la naturaleza divina, son la queja, el chisme, el lamento, la reclamación, el cuestionamiento, la crítica, el odio, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, la falta de unidad, la falta de armonía. Todo eso son concupiscencias de la carne que te impedirán ser partícipe de la naturaleza divina. Entonces no va a tener la posibilidad de no pecar, ni no va a tener la posibilidad de decir el maligno no me toca. Porque tiene una cantidad de cosas que barrerlas de su vida para entrar a participar de la naturaleza divina. Por eso te habla de una conciencia limpia, un corazón puro, un cambio de vida. Lo viejo pasó para vivir lo nuevo. Si no cambia su naturaleza, va a vivir un conflicto toda su vida. Hay creyentes que mantienen con un conflicto toda la vida. Se convirtieron hace 5 o 10 años y tienen un conflicto. Viven en el hogar con la esposa y los hijos y tienen un conflicto todo el tiempo. Y es por causa de la naturaleza. Están inclinados a vivir la naturaleza carnal, pero no la naturaleza divina. Y este es el remedio para vivir una vida de gloria, donde no puede pecar, donde no peca, donde tiene el sentir de Yahshua y donde el maligno no le toca. En una ocasión el Señor dijo, ha llegado la hora en que el maligno, el príncipe de este mundo, viene. Él dijo, pero él no tiene nada en mí, así que no puede hacer nada conmigo porque él no tiene nada en mí. La pregunta era esa. Las concupiscencias no estaban en Yahshua, no operaban. Él las tenía gobernadas y dominadas. Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Qué hay del diablo en ti? Chisme, crítica, queja, lloro, lamento, cuestionamiento, falta de unidad, falta de sometimiento. El esposo no es cabeza, la mujer no es ayuda, no está sometida. Bueno, habría un libreto grande que son cosas del enemigo. ¿Están en ti? Si eso no está en ti, puede decir que venga el enemigo, no me puede tocar, porque en mí no hay. Hay un proverbio que nosotros tenemos allá en Colombia que dice, el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela. ¿Qué está diciendo eso? Lo que estamos diciendo acá. Algunos viven una vida arrastrada y desafortunada, porque el enemigo encuentra mucho en ellos, porque viven por la naturaleza natural y carnal y no por la naturaleza divina. Así que toda persistencia, ya sea victoriosa o derrotada, se debe a la concientización de su naturaleza.
Entonces, lo que fluye de tu vida es por causa de tu naturaleza, una u otra. Nuestro comportamiento, cual sea, es debido a nuestra naturaleza. Ya sabemos que poseemos una naturaleza natural, carnal, al nacer al mundo. Y esa naturaleza está inclinada a llevarnos al mal y hacernos esclavos del mal. Las promesas de Dios nos fueron dadas para cambiar esa naturaleza carnal y llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo llegar a ser parte de la naturaleza divina? Huyendo de la corrupción que hay en el mundo y viviendo las promesas de Dios. Son dos cosas nada más. Esa naturaleza divina es la de Yahshua. Por eso vivió en el mundo con debilidades y flaquezas, pero sin pecar. Vivió celestialmente. Y ese es el llamado que tenemos, ser partícipes de esa naturaleza de Yahshua. Si poseemos esa naturaleza, no pecaremos porque somos nacidos de Dios. Concientizamos esa verdad. Entonces se nos da una advertencia para tener en cuenta siempre. Resolver para usted mismo, saber quién eres, cuál es tu identidad. Si usted no resuelve en cada circunstancia quién eres tú, vas a vivir una vida de derrota. Porque escrito está, de modo que si alguno está en Yahshua, nueva naturaleza es. Porque está participando de la naturaleza divina, la de Yahshua. Eres la nueva creación, el nuevo hombre creado según Dios. No fuiste creado como Adán, sino como Yahshua, el postrer Adán. Por eso la oración apostólica es esta, que se le abran los ojos del entender. Porque solo así usted puede vivir una vida de victoria como la vivió Yahshua, haciendo solo lo que a Dios le agrada. Cuando un creyente no entiende esto y sigue los instintos de su naturaleza carnal, hace que el apostolado sufra dolores de parto por esas vidas. Y a veces decimos, yo he invertido todo, les he dado todo, les he enseñado todo, les he pintado con plastilina el éxito de la victoria y siguen viviendo mal, siguen viviendo una vida de derrota, de fracaso, de llanto y de lamento. No cambian, no son transformados, son un dolor de cabeza. Pablo lo decía, dolores de parto. Porque no permiten que la naturaleza divina se forme en ellos. Por eso él decía, hasta que Yahshua, hasta que la naturaleza de Yahshua se forme en ellos. Miremos algunas cosas que quiero mencionar como para niños. ¿Usted sabe por qué arde la madera y no el hierro? Se mete la madera al fuego y arde. ¿Por causa de qué? De su naturaleza. Pero usted mete una varilla de hierro al fuego y se pone roja, pero no arde. ¿Por qué? Por causa de su naturaleza. Son diferentes. El apóstol Pedro escribe allá en su segunda carta, porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yahshua, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrer situación resulta peor que la primera. Pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia de Dios, que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Entonces les ha sucedido el proverbio que dice,
el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sabe por qué el perro come vómito? Porque es perro, por su naturaleza. ¿Sabe usted por qué la puerca que está limpia, después de haber caminado largo rato, coja usted una cerda, un cerdo, un marrano, ¿verdad? Un lechón. Cógelo, lávelo, perfúmelo, con champú lávelo bien, perfúmelo, póngale collar y póngalo bien bonito y manténlo en la finca por ahí suelto. Y si hay charcos y hay pantanos, ¿qué hace el puerco? Va a buscar el pantano para revolcarse. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y eso es lo que el Señor dice. Si el creyente no cambia su naturaleza, vuelve al vómito del pecado que abandonó, que Dios le quitó. Vuelve allá a seguir pecando porque se comporta como un perro por causa de la naturaleza así. Todos hemos sido lavados con la palabra y el poder de la sangre de Yahshua y fuimos puestos en la bendición de Dios en su gracia. Pero ¿por qué algunos vuelven allá otra vez al pecado del mundo? Es por causa de su naturaleza, que no la cambiaron, no han vivido la naturaleza que Dios les dio, sino que siguen la corriente, la naturaleza carnal, y le sucede de la puerca lavada. Vuelve a revolcarse en el cielo. Cuando usted está en una cantina, cuando está en una folclor de diversión, cuando usted está en una pachanga, en una discoteca, cuando está haciendo muchas cosas, ¿cómo se está comportando? Como un puerco, como un perro, comiendo el vómito que antes tiró. Parece duro, pero es una verdad bíblica. Si no le gustó oírla, puede tachar el verso en la escritura y borrarlo. Pero ahí seguirá en las otras Biblias. Es por causa de la naturaleza. El creyente tiene un llamado y es a permanecer en la naturaleza divina y se mantiene por vivir en las promesas de Dios, por ponerlas en práctica, por asimilarlas, degustarlas, vivirlas. ¿Por qué al doblar un lápiz, por qué al doblarlo se rompe? Por causa de su naturaleza. Pero si coges una barra de silicona y le haces así, ella dobla. ¿Por qué? Por causa de su naturaleza. Hay cosas que te dejan una enseñanza profunda. Si miramos el capítulo 8 del libro del Génesis, después de la inundación, cuando todos los animales habían muerto y los seres humanos, imagino cómo flotaría esa cantidad de cuerpos muertos sobre las aguas y cómo habría putrefacción después de 150 días. Y Noé, como no podía mirar el agua porque la ventana era ya alta y miraba era hacia arriba, no hacia el frente ni al lado. Él no veía lo que estaba pasando. El arca fue diseñada para que los que estuvieran dentro no miraran la putrefacción que había, ni el mal que se estaba allá abajo. No, él escuchaba que llovía y que tronaba y que todo esto y que la nave se movía, pero él no veía lo que estaba pasando. Él tenía una ventana abierta y solamente miraba hacia arriba. Y eso te deja de decir mucho. La gracia no fue diseñada para que usted mire el mundo, se deleite en él y vive en él, sino para que usted mire hacia arriba, hacia Dios. Pero hay algo aquí que me llama la atención. Como Noé quería saber cómo estaba la situación, si ya había bajado el agua o qué, él soltó un cuervo y el cuervo fue y vino. Y volví, lo soltó y fue y vino. Y otro día lo soltó y fue y vino. Oye, el cuervo iba y venía. Noé no supo nada. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza del cuervo. El cuervo encontraba dónde posar sus pies, sus patitas.
sobre un cuerpo muerto, porque era lo único que flotaba. Entonces él se posaba sobre los cuerpos muertos, descansaba y volvía al arca. Pero un día soltó la paloma. ¿Y qué dice la escritura? No halló dónde posar su patita. ¿Por qué la paloma no encontró dónde posar su patita? Porque la naturaleza de la paloma es pura y ella no se iba a parar en un cuerpo putrefacto. Ella volvió al arca, que era el único lugar. Y eso debe decirte a ti mucho. La diferencia entre el cuervo y la paloma. Igual es con el creyente, porque un creyente encuentra dónde sentarse, dónde posarse, dónde divertirse, dónde encontrarse cuando está en una fiesta en el mundo, en un festival o en un carnaval. Por causa de su naturaleza, que vive la naturaleza carnal, inclinada al mal. Un carnaval no se lo pierde. ¿Por qué? Porque encuentra dónde posar su patita. Porque no tiene la naturaleza divina, no vive en la naturaleza divina. En este tiempo, cuando las empresas llegan a su final de año, que todas celebran una festividad y una pachanga en la empresa de baile y de todo eso, usted encuentra dónde posar ahí, porque como es la fiesta de la empresa y aquí hay licor y aquí hay bomba y aquí hay esto y hay baile, entonces tú participas allí. ¿Por causa de qué participa usted eso? Por causa de su naturaleza carnal, porque desconoce, anula en su vida la naturaleza de Yahshua, la naturaleza divina. Acuérdese por qué la naturaleza de la paloma le impidió posar su patita sobre las cosas putrefactas. Entonces, ¿por qué un creyente puede participar del mundo? De lo que para él debe de estar muerto. La queja, el chisme, el placer, todas esas cosas. Por causa de la naturaleza que vive. Entonces, la paloma no es considerada fanática, sino pura. El creyente no debe ser considerado fanático por no participar de esas cosas, sino puro por causa de su naturaleza. Ya se aparta del mundo y de esas cosas, no por fanatismo, sino por su naturaleza. Aquí entonces comprenderán por qué hablo mucho de una relación con Dios, de una verdadera sistema de oración, de un verdadero sistema de adoración, de un verdadero forma de alabanza, de una entrega, de una consagración, de que cuando usted alaba a Dios, usted se está metiendo en la letra. Cuando dice te amo, usted está metiéndose ahí. Cuando usted dice que levanta sus manos y que siente una unción, usted se está metiendo en esa unción y está creyendo que tus problemas terminaron, se acabaron y que usted está completo. Si no se mete en esas palabras, usted está hablando por hablar, hablando por hablar. Y por eso es que yo insisto mucho en ser verdaderos alabadores, adoradores. Que cuando usted venga a la reunión, se meta en la alabanza, se meta en la adoración, participe de la alabanza, participe de la adoración, participe del culto a Dios. Que no me siga siendo un oyente que viene a curiosear cómo canta la gente. No, usted no fue invitado a la iglesia que venga a ver cómo cantamos. Usted fue invitado a participar de la alabanza a Dios. Y si no lo hace, usted está perdiendo el mejor tiempo de su vida, la mejor oportunidad de su vida, la está perdiendo, la está desperdiciando. Porque es a través de todo esto que usted se mantiene en la naturaleza divina. Digo mantenerse, porque todos participamos de su plenitud, dice la palabra, o sea, de su naturaleza. Por eso es que yo hablo siempre de ir más allá de la letra, de la información, de la memorización. Por eso insisto en lo que es cantar en el espíritu.
adorar y alabar a Dios en el Espíritu. No es cantar por cantar, sino porque usted se eleva en ese canto, en esa adoración, a otra dimensión, que es la dimensión de Yahshua. Y eso me lleva a reconocer mi necesidad, mi vacío, y reconocer su majestad y su grandeza. Y eso es lo que hace sentir la naturaleza divina y me mantiene en ella. Se puede servir a Dios con la naturaleza carnal, por supuesto, y hasta la naturaleza natural. Pablo lo dijo. Pero eso convierte a una persona en un creyente nominal. Nada lo mueve, nada lo conmueve, nada lo sacude. Sigue siendo igual. Por eso el apóstol Pablo dijo, y así está escrito, los que invocan al Señor libérense de iniquidad. Por el llamado a participar de la naturaleza divina, tenemos que entender que vinimos aquí a adorar a Dios y a alabar a Dios como lo hacíamos en el cielo. No olvidar esa forma y esa manera como lo hacíamos. Que no lo hacíamos por interés. Llegar ante la presencia del Señor como lo hacíamos en el cielo, sin quejas, sin lamento, sin reproches, sin cuestionamientos, sino ángeles que adoraban a Dios. Vinimos aquí, seguimos siendo ángeles, vengamos a su presencia igual que en el cielo, porque no hemos cambiado esa estirpe. No la hemos cambiado. Eso es adorar conforme a la dimensión celestial. Eso es recobrar y vivir la verdadera naturaleza, la verdadera identidad celestial. Pero ahora tenemos un grado más elevado y glorioso, por supuesto. Ser participantes de su naturaleza divina, que los ángeles en el cielo no la tienen. Pero usted la puede tener ahora, vivirla y mantenerse en ella. Y este es el cometido real de este pacto de gracia y de reunirlos y de yo estar aquí delante de ustedes, sacudirlos, llevarlos, emocionarlos, hacerles sentir la necesidad, el deseo y la oportunidad, el privilegio de llegar a esa gloria admirable. Yo la disfruto, me gozo en ella. Es algo que no tiene precio, no tiene valor, hasta difícil de explicar ese. Y este es el cometido de este pacto de gracia. Este es el cometido del ministerio de gracia y reconciliación, llevarlos a vivir la naturaleza divina, la naturaleza de Yahshua. Vivamos y disfrutemos esa gloria. Bendecidos con toda bendición.